bendición es reunirnos el último domingo del año, adorar al Señor, ¿verdad? Es una bendición tener esa libertad y sobre todo porque se nos da la gracia para hacerlo, ¿verdad? Es la gracia de Dios invitándonos a adorarle, invitándonos a reunirnos. Tiempo. El 2020 ya está por terminar. Unos 6 días más o menos, 5 días y se termina y entramos al 2021. Y lo que vemos aquí, la pregunta es el tiempo. ¿A dónde se fue? ¿Cómo pasa el tiempo? Y es importante saber vivir. Mucha gente vive, pero no todos sabemos vivir. Utilizar lo que por gracia se nos da. Muchas veces pensamos, hubiera hecho, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo decimos, no? Hubiera hecho aquello, lo hubiera pensado. Al ver este año 2020 que está por finalizar, ha sido un año diferente a lo que muchos hemos vivido. Yo he vivido más que la mayoría de ustedes, creo, ¿verdad? Sin embargo, nunca habíamos visto un tiempo como este. Y hay que aprender lo que Dios nos enseña. ¿Qué podríamos aprender de este tiempo? Y una de las lecciones más importantes, creo, es aprender a vivir. Aprender a vivir como Dios nos lo dice. Saber que el tiempo, cuando éramos niños decíamos, el tiempo va muy lento, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y luego llega la juventud y dice, bueno, ya como que va caminando. Y luego ya llega ahí a los 40, ya tiene hijos y ahí vienen unos nietos y dice, ¿cómo corre el tiempo? Pero hay más. Llega más y después dice, el tiempo vuela, ¿verdad? ¿Qué hace que estábamos empezando este año? Y esa es la realidad. Pero hay que aprender a vivir. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13, es donde vamos a estar. Santiago, este medio hermano de Jesús, él habla acerca de la fe genuina. ¿Cómo es que un cristiano debe de vivir? ¿Cómo es que un creyente debe de aplicar la fe a su vida? Y Santiago nos habla de lo práctico, de lo que hay que vivir de acuerdo a esta fe que tenemos. Santiago hasta dice, ¿verdad? La fe sin obras está muerta. ¿Podrá esa fe salvar? La respuesta es obvia, ¿verdad? Y este mismo Santiago dice que la fe tiene que tener fruto. La fe tiene que obrar. Y aquí Santiago, aquí en estos versículos, nos está hablando del tiempo, nos está hablando cómo vivir con la sabiduría de Dios. Y nos habla muy claramente a nosotros, nos quiere que aprendamos a utilizar el tiempo con la sabiduría de Dios. Hoy es un buen tiempo, hermanos, de evaluarnos, de vernos, de no perder el tiempo, de terminar este año, empezar otro y Señor, dame sabiduría para vivir sabiamente. Señor, dirígeme. Y es lo que Santiago está queriendo aquí enseñarnos
Sí, en el capítulo 4, empezando, nos dice ahí, ¿verdad? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Pues vienen, dice, de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y qué está hablando? De la diferencia que un creyente y un no creyente. Es lo que está diciendo, ¿sí? Estamos en una guerra espiritual y Santiago nos está queriendo enseñar a vivir en el Espíritu, a vivir sabiamente. Y luego el versículo 11 dice, no murmuréis unos a otros, ¿verdad? El que murmura del hermano juzga a su hermano. Y está hablando otra vez de la sabiduría que hay que aplicar a nuestras relaciones. Y ahora habla del tiempo. Leyendo estos versículos como creyentes, ¿qué tan sabiamente estamos viviendo? ¿Cuántos conflictos tuve este 2020? ¿Cuántas diferencias? ¿En cuántas veces hice lo que yo quise? No lo que Dios. No le pregunté a Dios. Simplemente hice lo que yo pensé. No conté con Dios. Dice Santiago, es la diferencia de vivir en la fe, de vivir como un creyente y vivir como el no creyente. Y entonces ahora, aquí en el versículo 13 nos habla ahora del tiempo, cómo debemos de pensar y llevarlo a la práctica. Dice el versículo 13, 4:13, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Dice, los que dicen, hermano, si algo hemos aprendido este año, la inseguridad de la vida. Que mucha gente hicimos planes al empezar el año. Teníamos planes. Voy a ir de vacaciones. ¿Cuántas vacaciones fueron canceladas? ¿Verdad? No sucedieron, ¿verdad? Los barcos cruceros ya los están destazando para venderlos por fierro. Porque dicen, y eso ya no va a regresar. Trabajos que estaban al principio y después ya no estaban. Dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos. Hermanos, 2020 nos ha enseñado, no hay nada seguro en la vida. En la vida, en esta vida terrenal, no hay seguridad. Si estamos aquí, es por su gracia. Solamente la gracia de Dios, ¿verdad? Aquí hay una maquinita que está ahí, ¿verdad? Y que es la que nos mantiene ahí y estamos, pero es una maquinita frágil que no pensamos en ella, que se puede parar en cualquier momento. Entonces hay que entender, hermanos, que vivimos en tiempos inseguros. Y esto no empezó ahora en el 2020, sino esto nos llevó a la realidad. La realidad es que, hermanos, nadie puede controlar el tiempo. Lo podemos aprender a vivir. Podemos aprender a vivir, y es lo que Santiago nos está aquí diciendo, que hay que, primero, para saber esto, dice, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año y traficaremos y, ¿qué dice? Ganaremos. Planes, pensamientos. ¿Y qué dice? No cuentes, la vida es insegura.
la vida no está bajo nuestro control, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que en este año iba a haber una pandemia, ¿verdad? Un virus que los ha habido antes, ¿verdad? Que el del pollo, que el del marrano, que el, ¿verdad? El del pájaro. Pero hoy, este año, fuera de lo ordinario, es algo global. Global, aún en pueblitos pequeños, allá llegó. ¿Quién iba a pensarlo? Hermanos, la vida no depende de nosotros. Hay que regresarnos, hay que pedir al Señor sabiduría, que hermano, no sabemos. ¿Verdad? Dice el 14, cuando no sabes lo que será mañana. ¿Verdad? Hay mucha gente que hoy, ¿verdad? Dice, no, pero es que el profeta aquel me dijo, ¿verdad? Hermanos, hay que regresarnos a la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que hay que hacer ya, es regresarnos a lo que Dios dice. Esto es lo que la palabra de Dios, esta es la revelación de Dios y nos está diciendo que la vida no hay control de ella. Solamente Dios tiene control de ella. Solamente Dios es soberano. Y Él no nos pide permiso. Es lo que hay que comprender, que no podemos nosotros controlar estas cosas. ¿Sí? Fíjense lo que dice el 14 ahí en la siguiente frase. Ciertamente la vida, ¿qué dice? ¿Es qué? Hermanos, si voy a vivir seriamente, necesito estar reconociendo, no le hace qué edad tenga, la vida es corta. No le hace qué edad tenga. ¿Sí? No sé si le ha pasado, ¿verdad? Que cuando va uno pasando los años, ve a los niños y los mira, ¿verdad? Chicos. Pero al rato ya son unos jóvenes. Y uno parece que fue de un día al otro. Parece que el tiempo voló. Dice, la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En otras palabras, hermano, hay que vivir con la sabiduría de Dios que, hermano, la vida es corta. Cuando menos se lo acuerde, hermano, el tiempo pasó. Me acuerdo yo, tenía yo como unos 10 años, hace poco. Y salíamos al patio, yo y mi papá, y pues platicábamos. Y era como el 1980 y algo. Y estábamos pensando en el año 2000. Y dicen, pues quién sabe si todo va a estar aquí el año 2000. Ahora estamos en el 2020. El tiempo se pasó. Y es lo que dice, la vida es como una neblina. Sí, hoy en la mañana, ¿verdad? Había una en el carro, estaba mojado, ¿verdad? Y vino un hermano y me dice, oye hermano, ¿llovió anoche? Dije, no llovió, la neblina. Pero ahorita va usted al carro, ya no está. Dice, así es la vida. Si vamos a vivir seriamente, necesitamos vivir sabiendo que la vida, hermanos, es corta. Luego dice, cuando no sabes lo que será mañana, no sabes, ¿verdad? Versículo 1 dice, los que dicen, en otras palabras, de la boca sale, no, pues es que tengo planes y voy a hacer y voy a ir, ¿verdad? Y qué bueno, no es nada malo hacer planes. Pero tengo que contar con Dios. Tengo que estar bajo la dirección de Dios.
Y yo puedo hacer planes, pero va a suceder lo que Dios diga. Porque Él está sobre todos nuestros planes. Dice, porque cuando no saben qué será mañana. Porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Primero, hermano, lo inseguro de la vida, si vamos a vivir sabiamente, hay que entender, la vida es muy corta. No le hace qué edad tengas. La vida es corta. La vida se pasa. Hay que utilizar el tiempo, hermanos. Y este es un buen tiempo de evaluarnos, de pensar y decir, ok, Señor, enséñame a utilizar el tiempo. ¿Sí? Enséñame. Lo primero vemos la inseguridad de la vida y necesitamos entender, hermanos, que Dios está en control y necesito encomendarme a Dios. Encomendarme a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? Nada sucede sin su voluntad. Vamos a leer un versículo solamente. Fíjense, Hechos 16. El apóstol Pablo, ya el Señor lo salvó y ahora está en sus viajes misioneros sirviendo al Señor. Y fíjense en el 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El punto que dice, dando por cierto que ¿qué? Dios. Dios es el que llama, Dios es el que pone los límites, Dios es el que dice cuándo, cómo y qué. Dios. El problema es cuando hacemos lo que nosotros pensamos. Como creyentes, es lo que está diciendo Santiago, necesitamos vivir bajo la voluntad de Dios, bajo su dirección. El 15. En lugar de lo cual debías de decir, o sea, ahora someternos a Dios, ahora necesitamos sabiamente dejar que el Señor sea el que esté de capitán en nuestras vidas, en nuestros tiempos. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. ¿Verdad? El que no conoce dice, hoy y mañana iremos. Tiene sus propios planes. El que conoce dice, bueno, si el Señor quiere, si es su voluntad, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, como creyentes, ¿qué hacemos? Dejamos que Dios sea el que está manejando mi vida, mi tiempo. Mi tiempo está en las manos de Dios. Entonces dice, nuestro pensar debe de ser diferente. Nuestra manera de obrar debe ser si el Señor quiere. En otras palabras, cuando estamos enfrente de decisiones, cuando estamos pensando en el futuro, necesitamos venir y decir, Señor, enséñame, dirígeme. Y no hacer aquello que sabemos que Dios no nos ha dicho que lo hagamos. Sí, esa es la otra. Queremos ayudarle a Dios, ¿sí? Pero Dios no necesita ayudantes. Él es Dios. Ahí fue donde se metió en problemas Abraham con Sara. Dios les había dado una promesa que iban a tener un hijo en su vejez. No sucedía, se impacientaron. ¿Qué hicieron? Se me hace que Dios necesita ayuda, ¿verdad? Y trataron de ayudarle a Dios y se metieron en un problema que todavía es un problema, porque no preguntaron a Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos llegar al momento en que decir, no es lo que yo diga de mi corazón, de mi mente, sino qué es lo que el Señor quiere. Necesito preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres?
Sí, Dios, la vida es como un rompecabezas, ¿verdad? Pero el Señor ya tiene el retrato. Usted y yo no lo tenemos. Vamos poniendo las piezas y todo va a encajar perfectamente. Perfectamente va a encajar este rompecabezas de la vida. Todo. ¿Verdad? Hay pedacitos más fáciles y hay otros más difíciles de conectar, ¿verdad? Y cuando empieza el rompecabezas, ¿dónde empieza? En la orilla, ¿verdad? Porque, y luego los otros. Pero todos encajan perfectamente. Pero hay que seguir el patrón. La vida es igual, hermanos. Dios ya tiene el rompecabezas. Él ya lo diseñó perfectamente. Ahora yo necesito seguir su patrón. Y todo va a encajar. Aún lo que no entiendo, aún lo que no tiene sentido, va a encajar. ¿Por qué? Porque tu vida está bajo el control de Dios. Él está en control. Y es lo que Santiago dice, lo que debemos de hacer es de decir, si el Señor quiere, viviremos. Nunca vamos a vivir un día más ni un día menos. Empieza ahora la mente a dar vueltas, ¿no? Dios está en control. Dios está en control. Y debemos de aprender esto, hermanos. Hablando con una hermanita y que su nuera fallece, y dice esta hermanita y su hijo, su contestación es, ella vivió hasta el último día que Dios lo tenía planeado. Estamos bien. La mayoría de las veces, ¿qué hacemos? Cuestionamos a Dios. Como que Dios nos debe algo, ¿verdad? Estamos endeudados con Dios. No, debemos de alinear nuestra vida con Dios. ¿Por qué? Porque la vida es corta, hay que aprender a vivir como Dios dice, hay que ahora dejar que Dios sea el que está dirigiendo nuestras vidas. Que Él la esté dirigiendo. Que le estemos siguiendo al Señor. La vida es breve. El Señor está en control de la vida. Porque no estamos en control, ¿qué debemos de hacer? Hay que hacer hoy lo que hay que hacer hoy. ¿Verdad? Hay que hacer hoy lo que hay que hacer hoy. Hay que hacerlo. Tercero y último versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. ¿Qué está diciendo? Que hermanos, el apartarnos de la sabiduría de Dios, el no hacer hoy lo que Dios me está diciendo que debo de hacer, ¿qué es? Pecado. Es pecado. Porque a veces pensamos, bueno, simplemente el pecado es desobedecer a Dios. No, aquí la palabra esta significa no solamente eso, sí, pero también significa no hacer lo correcto. También hay cosas que yo debo de hacer que si no las hago, estoy quedando mal con Dios. ¿Qué debo de hacer? Estamos terminando un año. ¿Qué debo de hacer? Quitarlo, limpiarlo. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Este es un tiempo ¿para qué? Para venir al Señor, entender la gracia incondicional, el amor incondicional que se extiende hacia nosotros
¿Pero para qué? Para que nosotros alineemos nuestras vidas a su plan. Ese es. El Señor hoy nos está invitando, ¿para qué? Deje yo de hacer lo que yo pienso y ahora voy a hacer lo que Él dice. Y claro que no he hecho lo que Dios quiere. Hay cosas que no. Hoy es un día de decir, Señor, gracias por tu gracia, porque hoy me extiendes otra oportunidad de limpiar mi corazón, de limpiar mi ser. Proverbios dice, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Qué hacemos? Señor, limpia mi corazón. No es algo exterior, no es algo que simplemente una actividad religiosa, no. El Señor está viendo mi corazón y hoy me invita ¿a qué? A limpiar mi corazón. Porque no quiero seguir haciendo lo que no es. Quiero ser sensible a que mi vida es corta. Hay gente que necesito decirles que los amo. Hay gente que necesito perdonar. Hay aquello que Dios me está dando para que yo lo haga y no lo estoy haciendo. Hoy es un día de restauración, un día de perdón. Cuando venimos aquí a estos elementos, nos recuerdan la gracia de Dios que se nos extiende a nosotros hoy en este día. ¿Qué debo de hacer? Reconocerlo. Señor, no he hecho lo que debía de hacer. Señor, límpiame, quítalo hoy. Quítalo. Y resolver que voy a hacer cada día lo que debo de hacer. Necesito hacerlo. No dejarlo porque no sé. La vida es breve, la vida es corta. Debo de dejar que el Señor enseñoree de mi vida. Y debo de guardar mi corazón. Al celebrar la cena del Señor es un tiempo de venir al Señor. Señor, gracias por tu Hijo. Porque celebramos su nacimiento, pero hermanos, ese es solamente el nacimiento. La victoria está en la cruz. La victoria está en la tumba vacía. Eso nos dice, hermano, que Él resucitó, que Él venció. Y hermano, este libro al final, la iglesia, Cristo, el pueblo de Dios, somos más que vencedores. Puedo vivir confiado, pero necesito entenderlo. ¿Puedes decir que tienes esa victoria? Es solamente por gracia, no es por lo que nosotros hagamos, Él nos lo ofrece. Esa victoria que el Señor nos ofrece a nosotros. Hoy puedo empezar. Si tú nunca has rendido tu vida, hoy puedes rendirle y decir, Señor, quiero seguirte a ti. Quiero vivir mi vida sabiamente. Sabiamente. Que tú seas el que está de piloto en mi vida. Hoy, limpiar y seguir adelante, pero ahora con un corazón limpio, con un alma sin cargas. Hoy vamos a celebrar, hermanos, con estos elementos la cena del Señor. Necesito mi Biblia. Y al celebrar con estos elementos, meditemos lo que he escuchado de su palabra. Meditemos lo que el Señor me está ofreciendo hoy. Meditemos en su gracia, en su amor, en su invitación hoy hacia nosotros. Primero vamos a tener un tiempo de orar y allí donde usted esté,
hable con Dios. Vamos a continuar nuestras vidas, pero como Dios quiera. Nos ofrecemos una vez más al Señor. Padre, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu amor y misericordia. Señor, ayúdanos a vivir sabiamente. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra voluntad y nuestro corazón a tu voluntad. Señor, cualquier cosa que esté estorbándonos, Señor, te lo entregamos. Gracias por la cruz. Gracias por tu perdón. Gracias por la sangre de Cristo, Señor, que nos limpia, nos renueva, nos restaura. Señor, gracias. Gracias, oh Dios. En el nombre de Cristo. Amén.